Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión. Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión. Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares. Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Damos una cordial bienvenida y además también dar inicio a este conversatorio intitulado Formas de Estado y Equilibrio de Poderes bajo la perspectiva bíblica, organizado por la Academia Daniel. Mi nombre es Betty Carolina Ortúzar Tellería y los acompañaré en calidad de moderadora. Daré en tal sentido la bienvenida a nuestros invitados especiales, así como también las personas que se nos van uniendo en esta sala virtual, así como también las que nos siguen en redes sociales. Además, también hacer notar que estos invitados son personas que cuentan con una amplia trayectoria profesional y una experiencia específica en la materia. Seguidamente me permito ceder la palabra a nuestro director general de la Academia Daniel, el doctor Ricardo Vázquez, quien nos dirigirá con unas pequeñas palabras de introducción, así como también nuestra oración inicial para poder dar inicio a este evento. Doctor Ricardo Vázquez, tenga muy buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente presentarles a ustedes de manera resumida nuestra misión, visión, así como también pilares de nuestra Academia Daniel. Permítanme en tal sentido compartirles la pantalla para poder aquello proyectar. Resaltar que nuestra academia trata de formar líderes en ciencias, gobierno y servicio. En tal sentido, nuestra misión es justamente hacer esta formación bajo una perspectiva o cosmovisión bíblica, así como también enfatizar que nuestra visión es transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. En esta ocasión traeremos una interacción entre las áreas del derecho, así como también ciencias políticas. Los pilares fundamentales en los cuales se sustenta nuestra academia son precisamente la formación de líderes, la investigación, así como también la representación y defensa. En este sentido, acto seguido, permítanme por favor hacer de manera sucinta la relación de nuestra metodología que emplearemos para poder desarrollar nuestra actividad de esta noche. En tal sentido, indicarles que nuestra actividad se ha organizado o estructurado en dos ejes principales a desarrollarse. El primero tiene que ver con las formas de Estado y estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Marcelo Díaz. El segundo, equilibrio de poderes, a cargo de la doctora Micaela Alarcón. Cada disertante podrá desarrollar su eje en un promedio de unos 10 a 15 minutos como máximo. La suscrita moderadora al cierre de su intervención podrá formular algunas preguntas de manera indistinta a los invitados, intercambiando ideas para precisamente darle la dinámica de todo conversatorio. Sin perjuicio de aquello, las personas que nos sigan en redes sociales podrán formular sus preguntas, así como también las que se encuentren en sala virtual a través del chat correspondiente. Evidentemente, durante el lapso de tiempo que vayan los distintos panelistas interactuando con la moderadora, se inactivarán los micrófonos para evitar cualquier interrupción o interferencia. Evidentemente, las personas que nos sigan pueden formular las preguntas al cierre también de manera oral y personal, levantando la mano en forma virtual, así como también identificándose para poder hacer uso de la palabra. Sin más que añadir, entonces permítanme entrar en el primer eje. Nuestro eje número 1 trata de las formas de Estado. Y bueno, a continuación, precisamente, nuestro panelista podrá, en este sentido, darnos la definición de forma de estados, tratará o abordará, así como también los elementos constitutivos de todo estado, criterios de clasificación que se han identificado y que obviamente van haciendo distintas formas de identificar y caracterizarlos. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Marcelo Díaz.
A continuación, permítame presentar de manera resumida también su hoja de vida para que sepamos cuáles son precisamente los antecedentes de nuestro panelista. El doctor Marcelo Díaz es doctor en teología, así como también hacer notar de que él precisamente se ha titulado por la Universidad Interamericana de Teología en Nueva York, Estados Unidos. Está a su vez doctor en ciencias políticas, con mención en relaciones internacionales por el conocimiento académico del CELA, Universidad también de Florida, Estados Unidos. Y licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa Buenos Aires del estado vecino de Argentina. Él, por modestia, precisamente nos ha permitido mostrar esta resumida síntesis de su hoja de vida, con muchos más méritos, lógicamente, a destacar. Sin embargo, a continuación, permitiré al mismo hacer uso de la palabra para que pueda desarrollar su eje. Doctor Marcelo Díaz, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Academia Daniel, es un gusto volver a participar después de tanto tiempo de un encuentro con ustedes. Siempre es un gusto compartir y conversar sobre estos temas tan inherentes a estos tiempos que como cristianos tenemos que aprender a conocerlos, a debatir y a sacar las mejores conclusiones. Así que muchas gracias, Academia Daniel, y doctor Ricardo y doctora Carolina, por la oportunidad de participar, y por supuesto un gran saludo a todos mis amigos de ese hermoso país llamado Bolivia. Bueno, estamos en tiempos bien dinámicos en toda América Latina y, como usted seguramente sabe, en Argentina, ¿no es cierto? Si esta conferencia hubiera sido hace un año atrás, aún sobre el mismo tema, quizás en términos de la teoría per se, daríamos la misma información, pero el contexto sería totalmente diferente. Así que voy a intentar tratar de hacer un mix de los dos puntos, tanto lo que la teoría dice per se, en cuanto a mi punto, que es el Estado, su conformación, etcétera, y lo que entiendo de mi interpretación como analista político está sucediendo respecto de estas definiciones. Usted sabe que en toda América Latina los conceptos de la ciencia política están sufriendo cambios bien significativos. Son definiciones bastante antiguas de la Revolución Francesa en general y algunas adaptadas desde a la ciencia política americana, etcétera, y que hemos adaptado en base a experiencia y teoría también aquí en América Latina, pero que sin ninguna duda algunos de esos conceptos adquieren una característica de mucha dinámica que nos es preciso tomar en cuenta. Si vamos a ir a lo que los libros dicen, por decir de alguna manera, Estado, la definición de Estado habla claramente, y voy a ser bien simple y sencillo para ir directamente a lo que queremos comentar. Obviamente es una forma de organización política, ¿no es cierto? Y que tiene 3 o 4 elementos principales que conforman el Estado, las instituciones soberanas, es el que regula la vida en comunidad, estamos hablando de la ley, es el que regula las relaciones políticas dentro de un territorio y, por supuesto, es quien tiene el monopolio de la violencia legítima, o sea, como se llama el uso de la fuerza. La ciencia política nos dice también que los elementos que conforman al Estado es el gobierno, el pueblo, después vamos a tratar de explicar cada uno, obviamente un territorio, el Estado de Derecho y la división de poderes, que es el tema que después mi compañera de exposición va a tratar para todos ustedes. Y en general, para terminar con esta parte de definiciones, los criterios para clasificar a los tipos de Estado en general se los clasifica según su organización territorial, también se los clasifica según su organización política y, por supuesto, también se los clasifica según su sistema de gobierno. Entonces, definimos al Estado como una forma de organización política y ahora voy a entrar en los minutos que me quedan en algunos detalles que me parece sin duda interesantes de resaltar. Estamos hablando de que el Estado regula las relaciones políticas
dentro de un territorio, ¿sí? Entonces, esto está hablando también de un elemento muy importante que es el elemento soberanía, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso que llamamos división política, ¿no es cierto? Bueno, la división política es ese límite imaginario, pero legal, formal y adoptado por los estados o por los gobiernos que forman partes en acuerdos políticos que definen territorio. Y lo que están diciendo sencillamente es que el Estado, por ejemplo, en mi caso, el Estado argentino, tiene un límite territorial en el cual todo lo que sucede dentro de ese territorio se entiende como soberanía, tanto la cuestión del suelo, tanto la cuestión del aire, como obviamente la soberanía de el tipo de administración que el gobierno va a ejercer a partir del uso, entre comillas, de este aparato burocrático, en el buen sentido, en términos de organización, que es el Estado. Es el Estado quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Esto es ni más ni menos que la fuerza que tiene el Estado para hacer valer sus determinaciones, nosotros en términos bien concretos diríamos sus normas, sus leyes, y que cada ciudadano que vive dentro de ese límite territorial debe atenerse a lo que el Estado, perdón, a lo que el gobierno, en base al funcionamiento del Estado, establece como legítimo. Ahí diríamos el conjunto de leyes que rigen, que controlan, que administran, que regulan la vida en comunidad. Como es obvio, cada estado tiene su ley magna, que nosotros le llamamos Constitución Nacional, más los tratados y derechos internacionales que el estado asume como propios también y que tienen que ver básicamente con la relación entre los estados, en algunos sentidos miembros de organizaciones internacionales. El estado, entonces, esta definición de monopolio de violencia legítima significa que tiene la autoridad para obligar y hacer valer las normas, las leyes, los procedimientos, etcétera, que el gobierno establece como necesarios, como propios y en algún sentido como característicos. El desafío, siendo yo un internacionalista, el desafío de los estados es ponerse de acuerdo en algunas normas, en algunos tratados internacionales que respete la soberanía de cada pueblo, pero que a la vez no contradiga ni confronte a los estados entre sí. Dije que como parte de los elementos para que el Estado exista, obviamente está el gobierno, que es quien lleva adelante la administración, vamos a hablar dentro de un momento, quien ejerce el poder, ¿sí? El pueblo, obviamente, que es la ciudadanía que vive en ese territorio, tanto los nacidos en ese lugar como los extranjeros que entran al territorio soberano de ese estado. El territorio, estamos hablando de una porción geográfica dentro del planeta que marca el límite de ese estado. El Estado de Derecho, que no es nada más ni nada menos que el orden jurídico que garantiza a los ciudadanos la regulación de su vida en común, de sus relaciones, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público, las relaciones entre sí como las relaciones de los ciudadanos con el Estado per se. Y obviamente la división de poderes, porque el Estado es un organismo dinámico muy complejo y si bien nuestro sistema republicano, no voy a entrar en el tema de la doctora, lo marca, digamos así, lo delimita sencillamente en tres poderes, pero sin ninguna duda que es un árbol muy complejo y sobre todo en estos tiempos de cambios respecto de lo que se entiende por sistema republicano, lo que se entiende por democracia como uno de nuestros sistemas de gobierno. Terminando, para aclarar algunas cosas o ampliar respecto de los criterios de clasificación, mencioné que se lo clasifica también según su organización territorial, podríamos decir un estado federal, un estado con estados más autónomos, un estado unitario, etcétera.
según su organización política, lo que estábamos diciendo, puede ser un Estado democrático, un Estado federativo, un Estado monárquico, etcétera, y obviamente según su sistema de gobierno, conforme a lo que la Constitución de ese país o de ese Estado entiende que debe ser así. Entonces, hasta aquí serían las definiciones más estrictas respecto de lo que la ciencia política nos ayuda a definir la cuestión de lo que es el Estado. Ahora, me permito, y Carolina, vamos avisando cuando el tiempo va finalizando, sin ninguna duda de que estas definiciones, que por supuesto son absolutamente válidas y son las que como países en nuestra región y en la gran mayoría del mundo occidental entendemos que ayudan a la organización de la vida ciudadana, pero sin ninguna duda que los cambios sociales, los cambios sociológicos, las novedades del movimiento en el mundo, las corrientes migratorias, el surgimiento de una nueva tipología de líderes aún dentro de nuestro sistema republicano, hace que algunas de estas definiciones, si bien permanecen en su consistencia, presentan unas características muy novedosas, que es preciso, al querer actualizarnos y sobre todo entender la realidad de nuestros países y la relación con los otros, estar lo más actualizados posibles. Solamente una mención y termino esta primera presentación. Creo que nadie en América Latina, creo entender, duda de los beneficios del sistema democrático. Prácticamente todo lo que nuestros países sufrieron en los años 70 respecto de golpes de Estado, respecto de gobiernos militares o de facto, como se les llaman, creo que prácticamente casi toda América Latina entiende que esto no debería volver a pasar y no hay señales que vuelva a pasar. Sin embargo, lo que claramente vemos en algunos de los países de la región es que a pesar de que ciertos gobiernos llegan al control del Estado bajo la vía democrática, el formato en el cual administran la cuestión del Estado presenta unas características que de alguna forma le cambian este modelo común e histórico de lo que llamamos democracia. La mayoría de los científicos en nuestro campo de acción afirman que en algunos lugares ya no hay tantos gobiernos democráticos, a pesar de que llegan al poder del Estado mediante la vía democrática, en nuestro sistema republicano, el voto popular. Sin embargo, la forma en que ejercen el control o el sistema de gobierno se parecen más a autocracias que democracias. Entonces, es inevitable que al tener un gobierno autocrático, algunas definiciones que hemos visto al principio respecto del Estado no sufran variación. Y creo que este es uno de los principales desafíos que tenemos los científicos de la ciencia política y derecho en nuestra región. Somos países democráticos, pero se está gobernando democráticamente. Estos cambios en el sistema democrático, que la mayoría denomina autocracia, como dije, provocan cambios en la forma del Estado, provocan cambios en cómo se regula la vida en comunidad, provocan cambios respecto de las relaciones políticas dentro del territorio o aún en el ejercicio, en el monopolio de la violencia legítima. Son grandes preguntas que tenemos que hacernos otra vez, y con esto finalizo, para interpretar, para entender y poder interpretar correctamente lo que está sucediendo y en base a entender de la mejor manera posible lo que está sucediendo, poder actuar sobremanera. Los que me han escuchado hablar antes saben que una de mis frases favoritas
es crecer en nuestra capacidad de análisis. Estoy totalmente convencido que estas son las preguntas de estos días que nos hacemos en América Latina en particular y en el mundo en general. Pero nosotros que estamos en Latinoamérica, es el momento, estas son las preguntas que están en el aire. Estas son las preguntas que la ciencia política y el derecho están levantando y, como decimos, poniendo sobre la mesa. ¿Qué significa que estamos bajo autocracias y cuál es el impacto de esa forma de ejercer gobierno en el rol del Estado y en la forma en que el Estado administra conforme a las definiciones que hemos visto al principio? Así que hasta aquí mi primera presentación y le dejo entonces a Carolina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa brillante presentación y síntesis en relación al Estado, sus elementos constitutivos, así como también las formas y su relación con el gobierno. Pero a continuación me permito invitar a nuestra segunda panelista para que pueda abordar de manera muy resumida también el segundo eje que trata sobre el equilibrio de poderes. Y para aquellas personas que nos acompañan en esta ocasión, también presentarles a nuestra panelista, quien ha hecho un extraordinario también esfuerzo, igual que nuestro primer invitado, ambos de distintos países. Sepan ustedes que Marcelo nos acompaña en estos momentos desde Argentina. Y la panelista segunda, que es la doctora Micaela Alarcón, desde Madrid, España, en vivo y en directo. Así que hay que realmente aplaudir este sacrificio que ellos hacen de su tiempo, así como también dedicación. Sí, me gustaría antes, querida Micaela, si fuera tan amable, de cederme el momento de compartir para proyectar su hoja de vida, así como también puedan ellos conocer sus méritos y trayectoria. Gracias. Bien, seguidamente entonces voy a abordar la hoja de vida de la doctora Micaela Alarcón, para que así ustedes puedan también conocer sobre nuestra panelista, que ella también es de formación, pero esta vez no de ciencias políticas, sino de derecho. Abogada y además también doctora en Derecho por la Universidad de Jaén, España, con obtención de una calificación sobresaliente cum laude. Máster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, también obteniendo calificación de excelencia. Docente de posgrado, maestrías, doctorados, facilitadora y docente de la Escuela de Fiscales del Estado, así como también de Gestión Pública Plurinacional de nuestro país. Autora de varios libros en el área constitucional y que por modestia no voy a en este sentido hacer mención, pero también de una veintena de artículos en revistas indexadas y especialidades en el área jurídica. Ha desempeñado distintos puestos en entidades públicas, pero de manera muy especial haré solamente mención, entre ellas, el cargo de Secretaría General del Estado, así como también de jefa de análisis legislativo en la vicepresidencia del Estado boliviano. En este sentido, después de haber hecho esta breve presentación de su hoja de vida, doctora Micaela, le cedo la palabra para que usted pueda abordar el eje que se le ha encomendado en esta ocasión. Adelante, por favor. Puede habilitar su micrófono, por favor, y compartir nuevamente la pantalla. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la academia por la invitación. De la misma forma, a una amiga, colega, abogada, docente, jurista boliviana reconocida como es la doctora Carolina Ortuste, con quien hemos podido también compartir trabajo y academia en nuestra patria, en Bolivia. Igualmente a nuestro invitado, doctor Marcelo, muchísimas gracias a todos. Y pues sí, vamos a hablar un poco y de manera resumida el tema de los equilibrios de poderes. Simplemente quería aludir a, escuchando la exposición del doctor Díaz, evidentemente hay una situación a escala mundial que se da actualmente y creo que es la plataforma indicada para poder simplemente señalar brevemente lo siguiente. Hoy estamos divididos.
una corriente conservadora y otra corriente progresista. Esta corriente progresista, globalista, se siente muy fuerte en estos territorios, ¿no es así? Sobre todo de Europa Occidental, donde se da una batalla de dos polos opuestos. Los conservadores, los que nosotros, quienes creemos en el Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, quienes estamos en contra del aborto, del transgénero, de la eutanasia y estamos en contra de la ideología de género. Y el otro bando que son los globalistas y los progresistas. Decirlo así es factible en nuestra academia latinoamericana. Sin embargo, en estas jurisdicciones no se constituye un delito de odio. Entonces vemos cómo se está invirtiendo en lo que es precisamente los pilares básicos de una sociedad fundamentada en la familia natural. Entonces yo había escrito en la revista boliviana de estudios constitucionales un artículo que versa sobre la inversión de la familia natural, ¿no? Nosotros como Bolivia todavía tenemos una fuerte, arraigada, podríamos decir, raíces conservadoras que se denotan en nuestra Constitución, ¿sí? Sin embargo, acudiendo al tema del bloque de constitucionalidad, de derechos humanos, de control de convencionalidad, vemos cómo los buenos progresistas y todos aquellos que lo digo con libertad, ¿no? Tienden precisamente a revertir esto, ¿no? Sin embargo, hay que seguir luchando porque esto no se trata de un país, se trata de una corriente a nivel mundial que está muy vinculada con la Agenda 2030. Ahora bien, hablando del tema del equilibrio de poderes, me permito indicar por este medio una presentación muy breve, muy sucinta, quiero señalar, obviamente ajustándonos a las preguntas. Evidentemente el tema del Estado soy yo fue una expresión francesa, recordemos a partir de Luis del rey Luis en Francia, que se habría pronunciado precisamente el 13 de abril de 1655 ante el Parlamento de París. Esta expresión tiene que ver y pretende precisamente buscar la primacía de la autoridad real ante lo que fue precisamente un desafío planteado en este entonces. Estamos hablando del Parlamento francés ya bajo esta fecha del 20 de marzo de lo que fue precisamente y entre los años 1648 a 1653. No obstante, esta frase, si bien no consta como tal en las actas de las reuniones de los parlamentos de Francia, en todo caso queda como anécdota de lo que fue una de las frases más célebres, podríamos decir, y que posteriormente ha sido replicado en diferentes libros, tratados, etcétera, lo cual da a entender desde este punto de vista que no se reconocía, como decía el doctor Díaz, lo que fue obviamente una democracia como tal, sino más al contrario, al establecer el Estado soy yo, quiere una concentración de poder en una sola persona para sí. Simplemente recordar ello, pero también habría que un poquito aludir al tema de las formas de gobierno, también conectado con lo anterior, bajo el entendido y la comprensión que las formas de gobierno comunes, las que conocemos de acuerdo a la teoría, además de la teoría constitucional, podríamos indicar la monarquía, la república y la democracia. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de la figura de la monarquía, estamos hablando de estas subdivisiones o clasificaciones que podríamos indicar como el caso de la teocrática, de la patriarcal, de la absoluta o de la constitucional, donde se refleja claramente la voluntad del Estado. La voluntad del Estado que se viene obviamente a manifestar, a concretar, a materializar en la persona del monarca. Posterior a ello, tenemos también como una forma de gobierno la república que se basa precisamente en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y derechos de mando dispuestos para ejercer por parte de una autoridad. Pero recordemos que de manera posterior nosotros también podemos encontrar otra forma de gobierno interesante, importante, necesario recordar en este sentido como es la democracia, de la cual nuestro expositor anterior ya nos ha dado una exposición brillante, simplemente mencionando
mencionar qué se refiere al gobierno del pueblo. Acá también vamos a aludir a las palabras de Abraham Lincoln. Recordemos que fue un presidente muy importante para los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América muy consolidada en estos principios, en estos valores, pilares conservadores, al igual que la victoria de Donald Trump, que recordemos ha dejado al mundo realmente con los ojos abiertos. Podemos ver en la victoria de Donald Trump también este quiebre que se está dando entre los conservadores y los progres, ¿no es así? Que es un quiebre prácticamente y que no se va a poder reconciliar y más aún en los últimos tiempos en los que nos encontramos. Entonces, la protección del interés superior de todo niño, niña y adolescente es algo fundamental que tiene que ser promovido en nuestro Estado y en nuestra normativa constitucional y legislativa también. A veces cuando nosotros entramos en algunas sesiones o clases a analizar alguna sentencia, yo les menciono y les digo, como democracia, como Estado de Derecho que somos, que hay cualidades ineludibles de análisis y de promoción jurídica, y entre ellos se encuentra el interés superior de todo niño, niña y adolescente, ¿no es así? Simplemente ello como un pequeño paréntesis y de ahí podemos recordar que el tema de la democracia alude obviamente a lo que es el gobierno del pueblo y para ello hemos simplemente recordado al presidente Abraham Lincoln, donde nos señala que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Algunos temas referidos y relacionados con este tema en el texto constitucional que naturalmente no podemos entrar a aludir mayores extremos de la forma en la que se ha aprobado el texto constitucional de 2009. Recordemos que viene de una asamblea constituyente y recordemos que esta asamblea constituyente o este proceso constituyente ha querido replicarse en la República de Chile. Sin embargo, no se ha podido replicar. Por la formación académica y por la protección de las barras de, la protección de estas barreras soberanas que tiene este país, no ha dado lugar a este tipo de nuevos procesos constituyentes, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Colombia, de Venezuela, etcétera, etcétera, ideólogos de la Universidad de Valencia que precisamente van formulando este tipo de nuevos textos constitucionales que devienen y se originan de la izquierda radical española, ¿no es así? Muy bien, entonces aquí podemos ver y observar, cuando hablamos la categoría de democracia, hablamos de la democracia directa participativa, recordemos que está reconocida en nuestro texto constitucional, pero también en el texto constitucional de 2004. Y recordemos también que nosotros los bolivianos hemos tenido un excelente presidente, como es el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que actualmente se encuentra radicando en Estados Unidos y que han reactivado su proceso de extradición cuando Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido un presidente electo con transparencia, sin fraude electoral. Podemos ver que lamentablemente a la fecha su proceso de extradición ha sido reactivado y con ello, lamentablemente ha sido un presidente, lamentablemente hoy la visión está parcializada porque ha sido un buen presidente de Bolivia que ha implementado sin dudarlo, la primera renta para las personas de la tercera edad, como fue el Bono Sol, e implementó también instituciones muy importantes para nuestro país, que parece ser nos olvidamos un poco de nuestros orígenes, tratando de satanizar a un expresidente que ha hecho de Bolivia una verdadera república, ¿no es así? Luego podemos ver entonces que tenemos el tema de la democracia directa participativa, indirecta representativa y también el tema de la comunitaria. Un poco contestando el eje o el eje temático que responde a la moderadora, la doctora Carolina, y también la línea de, de la presente academia, quisiéramos también recordar el tema del contractualismo. Es decir, abordando este tema, simplemente vamos a señalar que el contractualismo fue una corriente moderna en el marco de la filosofía política del derecho que tenía como finalidad la explicación, el origen de la sociedad y del Estado,
se plasmaba naturalmente en un contrato original entre humanos, ¿no es así? El cual obviamente también reconocía limitación de libertades a cambio de leyes que garantizan la perpetuación de ciertas ventajas del cuerpo social. Esta es una doctrina de orden filosófica, política, jurídica, pero también busca precisamente redefinir lo que son las relaciones jurídico-sociales que se ha de dar en el marco de un cuerpo social. Y nosotros cuando aludimos a la teoría del contrato social, también debemos recordar a importantes ideólogos que han ido fraguando esta teoría a lo largo de la historia. Y aquí obviamente vamos a hablar sobre Thomas Hobbes. Obviamente es uno, podríamos decir, de los filósofos más importantes que han podido o que ha podido estructurar esta historia. Cuando nosotros hablamos de Thomas Hobbes, lamentablemente yo tengo que abdicar obviamente, no sé si lamentablemente, pero podemos reseñar rápidamente lo que es Leviatán. ¿Y por qué yo hablo de Leviatán en este momento? Porque recordemos la obra que tiene Thomas Hobbes y recordemos que ya Thomas Hobbes desde ese entonces nos hablaba en Leviatán precisamente de esta estructura de un próximo gobierno de carácter corporativo mundial a nivel de la filosofía, como digo, de carácter política. Y lo mismo más adelante fue establecido por Habermas, Kant, Kelsen, etcétera, etcétera. Pero siempre voy matizando mi exposición con estos elementos que también forman parte de mi estudio actual. De ahí que podemos ver que cuando hablamos del contrato social, entonces estamos hablando de un importante ideólogo como fue este filósofo inglés Thomas Hobbes, que fue un pensador que buscó de manera pues importante establecer y teorizar de forma ideológica lo que fue la monarquía absoluta y además de ello pues recordemos que dio lugar también y propuso este marco teórico que luego provocaría o dio lugar a lo que fue su derrumbe. No olvidemos que también vivió el autor sobre todo este marco de la Revolución Inglesa del año 1651 y que reitero habló de su obra Leviatán, que viene a ser una explicación sobre el origen del Estado. Lo que yo quisiera acá resaltar que evidentemente el contrato social y el ideólogo, en este caso Thomas Hobbes, uno de los primeros ideólogos a través de su obra Leviatán, resulta ser que esta obra de Leviatán luego, posteriormente, se proyecta más adelante y es plenamente aplicable si nosotros damos una lectura integral a lo que viene a pasar a nuestros días y a lo que, reitero, esta nociva y esta malvada Agenda 2030. Creo yo que este análisis tiene que ser integral, porque ese es la tarea o el rol de todo jurista, poder desentrañar lo que está pasando actualmente, este fenómeno social, político, y poder describirlo y poder exponerlo. En todo caso, son bastantes los progresistas en el mundo, con lo cual el tiempo no nos puede alcanzar y hay que ir dejando esta semilla a donde se pueda. Lo hago siempre yo de esta manera. De esta manera es que podemos ver entonces un ideólogo importante del contrato social como fue Hobbes y ahora con su obra Leviatán que se transmuta en el tiempo, reitero, con esta figura de Leviatán y de un estado de carácter corporativo direccionado a la Agenda 2030. Luego también podemos ver otro importante ideólogo como fue John Locke, recordemos, con sus dos tratados referidos al gobierno civil, que de la misma manera pudo tener y pudo establecer un esquema importante para las necesidades y la teorización de lo que fue el Estado, en este caso el Estado de carácter liberal. Obviamente que cuando hablamos del contrato social no podría faltar otro pensador como fue Rousseau, usted recordará, y tomó además para su obra el contrato social importantes categorías de carácter política que fueron justamente configuradas, delineadas por Thomas Hobbes.
Es más, algunos señalaban que Thomas Hobbes era un poco metafísico y iba más allá de la filosofía política e iba a otro tipo de ámbitos de carácter espiritual. Sin embargo, no quiero tocar este tema, pero ya su obra como tal, Leviatán, no solo fue escrita para ese tiempo, sino que, reitero, hoy se trasunta a lo que ha de vivir la humanidad dentro de poco con un estado de carácter corporativo que anule por completo la soberanía de los pueblos y anule por completo los derechos y las libertades de las personas. Muy bien, entonces, ante ello, precisamente es importante acá la voz y la posición política que un cristiano evangélico debe tener en el marco de la sociedad, de la academia, donde se desarrolle, porque es justamente la voz en este caso, de nosotros o de mí, ¿no? O de los que se identifiquen o pertenezcan a este grupo, que la van a querer, obviamente, opacar. De esta manera, entonces, vemos que Hobbes va a ir desarrollando a lo que ha de ser precisamente y teorizando a través de sus diferentes obras lo que es el establecimiento del contrato social. Por cuestiones de tiempo desearíamos desarrollar un poco más, sin embargo, vamos a limitarnos y un poco ser respetuosas con el tiempo otorgado. Naturalmente que existe una división de poderes, naturalmente que no puede haber concentración de poder en una sola persona, en un solo tirano, en un solo monarca, etcétera. Existen diferentes formas de manifestaciones de concentración de poder. Obviamente que a veces a través de pseudodemocracias, como lo que sucede en algunos estados latinoamericanos. Sin embargo, lo correcto, de acuerdo a la teoría constitucional, de acuerdo a un régimen democrático, un Estado de derecho constitucional democrático, es la división de poderes. Nosotros lo podemos encontrar en todas las constituciones de la República de Bolivia. Y naturalmente no es un invento ni un descubrimiento de la pólvora en la de 2009, que podemos ver se encuentra dispuesto en el artículo 12, cuando nos habla y nos establece sobre el poder público. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración. A diferencia de todas las constituciones de la República Boliviana, de la República de Bolivia, de nuestro país, resulta ser que la primera constitución de 1826, la que correspondía a Simón Bolívar, y la constitución de 2009 proveniente de un proceso constituyente donde la izquierda prácticamente conformaba la bancada mayoritaria, vemos que cuando hablamos de la división de los órganos del poder público existe una similitud. ¿Cuál es la similitud? Que en la de 1826 se reconoce al órgano electoral o poder público electoral y en la de 2009 también. ¿A qué se debe esta coincidencia? Tendríamos que hacer un análisis profundo, pero reitero, creo yo que hoy en nuestros días el órgano electoral es pues un órgano, podríamos decir, clave para poder establecer un proceso democrático electoral transparente. Sin embargo, aquí podemos ver una similitud directa con la de 1826 que correspondía a Simón Bolívar. De ahí, de manera posterior, entonces podemos establecer que lo correcto, lo adecuado es la división de poderes y estos check and balances, que podríamos decir frenos y contrapesos, y evitar la concentración en un tirano, en un dictador, en una pseudodemocracia que pareciera ser democracia, pero en el fondo es solo un disfraz de democracia, etcétera, etcétera. De esta manera, entonces, podemos avanzar. Quisiéramos un poco ir ya, de alguna manera, ir reduciendo esta presentación para ser respetuosas del tiempo. Y a la fecha tenemos este tipo de organización funcional del Estado, donde actualmente, en el texto de 2009, podemos observar el legislativo, el ejecutivo, el judicial y, como decíamos, el electoral. Además de esta división, también nosotros tenemos un órgano de control, un órgano de defensa de la sociedad, un órgano de defensa del Estado y también económico. ¿Cuál es el gran problema de Bolivia? El gran problema de nuestra constitución, de nuestro texto constitucional, muy brevemente, es la forma de elección de magistrados.
altos tribunales de justicia mediante voto popular, idea que viene de la Universidad de Valencia, donde precisamente se toma como tubo de ensayo a nuestro país. Elegir a un magistrado de una alta corte mediante voto popular político significa simplemente eliminar la imparcialidad y la objetividad. ¿Qué es lo que nos establece? Ya con mucho respeto, terminando, hablando de este punto, yo siempre hablo con mucho respeto cuando debemos dirigirnos a las Sagradas Escrituras, como corresponde. Vemos que en las Sagradas Escrituras el Señor es claro al establecer que la justicia viene de su trono, ¿sí? Simplemente aquí podríamos hablar extensamente, pero también las Sagradas Escrituras nos dice que la justicia que proviene del hombre es trapo de inmundicia, con lo cual el único juez justo es el Señor, Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, quien pues vendrá en su reino e impartirá justicia seguramente sobre todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, y es el único juez justo del universo. Por eso es que yo aludía precisamente hace un mes atrás a algunos compañeritos de aula y les decía cuán fuerte ha sido la batalla en el proceso de la Asamblea Constituyente Boliviana cuando la bancada de izquierda y también conformada por algunos constitucionalistas españoles de la Universidad de Valencia, ellos querían a toda costa que la palabra Dios desaparezca del preámbulo. Obviamente, ideas de izquierda, marxistas y ateas. Y la bancada conservadora buscaba que no se elimine la palabra Dios del preámbulo de nuestra Constitución. Hubo una contención interna y a raíz de ello, pues se mantuvo la palabra Pachamama y al final la palabra Dios para evitar mayor confrontación, pero tomarse la atribución de eliminar la palabra Dios sin el asentimiento del pueblo boliviano, considero que es una total falta de respeto y una violación a nuestra soberanía popular. Con ello voy a terminar para dar paso a la moderadora. Adelante, doctora. Gracias, Micaela. Yo sé que hay mucho material y la verdad que muy interesante los dos ejes, pero bueno, el tiempo nos gana y te agradezco mucho por haber solamente tocado algunos aspectos de tu eje. Y me permito, por favor, en este momento ya dar inicio a una suerte de conversatorio, razón por la cual los invito a los que nos acompañan en esta sala virtual, así como también los que nos siguen en redes, a poder formular algunas preguntas. Quien tenga en este sentido interés de hacer uso de la palabra, luego podrá también levantar la mano identificándose y formulándola en forma oral y final. Pero comencemos con el eje número 1, que es justamente nuestra parte introductoria, porque no podemos hablar de equilibrio de poderes sin primeramente la conformación de un Estado. Y muchas personas piensan que desde siempre ha existido el Estado como una sociedad jurídica y políticamente organizada. Sin embargo, me gustaría aquí preguntarle al doctor Marcelo Díaz, como persona experta en la materia, si nos puede indicar si hubieron formas de organización preestatales, esto es, que antecedan a la conformación del Estado, porque ya hacían mención ustedes en su intervención de que existe una forma reducida de agrupación humana, que es precisamente la familia, pero que se constituye en el pilar fundamental del Estado. Es más, la Convención Americana de Derechos Humanos también la menciona como un elemento natural y constitutivo de un Estado. ¿Podría, por favor, querido Marcelo, ampliarnos al respecto? Sí, quizás tratando de ir, ya entraríamos al área de la cosmovisión bíblica, ¿no? De la conformación del Estado. Y vos mencionabas la familia como un premodelo. Mi perspectiva al respecto es que si bien obviamente la escritura desde el principio, recuerden que la Biblia la dividimos desde la perspectiva politológica, entendemos desde Génesis 1 a Génesis 11, hay una historia, y de Génesis 11 a partir de Abraham hacia el Apocalipsis es otra forma politológica de leer la historia bíblica. Hablo de Abraham en cuanto a la elección, haré de ti una nación, donde comienzan a insertarse, vamos a llamar así, o a aparecer conceptos politológicos del derecho público, etcétera, en las escrituras, lo que nos da esa imagen que vos mencionás de modelos preestatales.
Mi concepción es que sin ninguna duda la familia, Dios comenzó con una familia, apartando a una persona y de allí su familia, de su familia, las distintas tribus y así, así. Entonces yo entiendo que estas familias son modelos preestatales, pero yo pongo énfasis más en el sentido de ético, en el sentido de, diríamos, el ambiente de la organización y no tanto respecto de algunas cuestiones que diríamos más bien jurídicas, ¿ok? Yo entiendo que el concepto de familia en toda la escritura y que tomamos obviamente en la concepción occidental como un modelo preestatal, obviamente habla de orden, hay de administración, habla de justicia, etcétera, de obediencia, si vos querés también, en términos de los padres, el monopolio de la violencia legítima, ¿no es cierto?, de una contraluría de los padres hacia los hijos. Entonces, ahí tenemos algunos elementos muy semejantes al rol de Estado, pero yo pongo más énfasis desde la perspectiva ética del clima, el clima en el sentido que estamos hablando ético, de las relaciones, de nuestra cosmovisión de la obediencia a Dios y de la obediencia a Dios representada en la autoridad del pater, etcétera, del padre, y no tanto respecto de una forma per se de Estado, ¿se entiende, no? Entonces, yo hago como esa distinción, porque obviamente hay elementos que tenemos en nuestra definición de Estado que no aparecen en la familia. Por ejemplo, una cuestión del territorio. Uno podría decir el hogar, pero no estoy tan seguro que se pueda aplicar específicamente. Pero sí, sin duda, es la escritura y es la familia la cual podemos tomar algunos como anticipos de lo que de nuestra cosmovisión bíblica y después el mundo occidental interpretó y aplicó a la organización de nuestros estados como modelos, como premodelos de la concepción generalizada que la ciencia política y el derecho tienen de Estado. Interesante porque efectivamente no solamente la familia es a veces distinguida como célula primigenia del Estado, sino que también han habido luego a partir de ella distintas formas de agrupación, desde fratria, genes, tribus, como bien Claro, lo mencionaba, claro. o hasta llegar a la polis o civitas romana. Ahora, algo que me permite introducirme luego al segundo eje, que es precisamente sobre el punto, hacer mención en cuanto a esa diferencia conceptual entre formas de Estado y formas de gobierno, porque a veces parecieran ser sinónimos y no lo son, y como cientista político tal vez nos pueda enfatizar o aquí puntualizar cuáles son las diferencias cuando yo hablo de forma de Estado y forma de gobierno. ¿Son lo mismo? ¿No Bueno, lo son? es muy común que todos, de una u otra forma, confundamos el Estado con el gobierno y le atribuimos el mismo valor y el mismo significado, y sin embargo no es así. La forma del Estado es la atribución del poder del Estado en el territorio, ¿no es cierto? La forma en que el Estado toma. En términos de burocracia, en términos de aparato formal que administra el funcionamiento de la ciudadanía en un territorio particular. La forma de gobierno tiene que ver con quién ejerce ese poder y cómo se distribuyen los distintos organismos. La forma en que se administra el poder es la forma de gobierno. La forma del Estado es la forma en que el poder del Estado se administra en el territorio. Entonces, de ahí tenemos que tiene que ver quizás con otra pregunta que naturalmente va a salir, es cómo se entiende las distintas formas de Estado a partir de estas definiciones. Un gobierno, un Estado unitario, un Estado federal, un estado autónomo. Bueno, unitario claramente, como el nombre lo indica, tiene la visión de una concentración del gobierno nacional a partir de una figura, ¿cierto? Federal es el poder dividido entre gobierno nacional y unidades territoriales. Por ejemplo, Argentina es un estado federal, ¿no es cierto? 24, nosotros le llamamos provincias, que tienen una relación de gobierno, comparten el poder con el gobierno nacional. Y después diríamos una clasificación llamada autónomos, donde ya hay una soberanía total sin intervención centralizada, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente autónomo. Entonces,
la pregunta que me hiciste deriva en esta clasificación, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entender las formas de Estado desde esta perspectiva? Es decir, resumiendo titulares, el gobierno es un elemento constitutivo del Estado. Valga que Exactamente, está formando parte de este. Entonces, cuando exactamente, hablo de formas de gobierno, respondo a la pregunta de quién reside el poder, quién lo detenta dentro de ese Estado. Y exactamente. cuando hablo de las formas de Estado, la interacción de estos elementos constitutivos, pueblo, gobierno y además territorio. Exacto. Y de eso viene cuando hacemos un análisis de los distintos gobiernos y decimos si fue bueno, fue malo, si fracasó, si le fue bien, decimos le faltó políticas de Estado, ¿no es cierto? Porque la política de Estado trasciende al gobierno, ¿no es cierto? La política de Estado es una política, es una reglamentación, un proyecto, etcétera, que trasciende el tiempo, vamos a decir así, no importa qué gobierno esté liderando el Estado, por decir así, ¿no? Entonces esa es otra forma de poder entender la diferencia. Y ya justamente por eso hacía la mención de gobierno, porque es importante conectar este elemento constitutivo con el eje que nos ha abordado la doctora Micaela. Porque Sin al duda. hablar precisamente de gobierno y en las formas democráticas de gobierno, las contemporáneas, presidencialista, semipresidencialista, parlamentarista, aún las antiguas, evidentemente lo que permitían era, como ella bien mencionaba, ese acercamiento del gobierno al pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tal como era la célebre frase de Abraham Lincoln. Sin embargo, estimada doctora, no siempre ocurrió así. Y usted bien nos mencionó incluso un personaje, perdón, no solo bíblico, sino mejor dicho, histórico, que es precisamente el rey de Francia, al que se le solía denominar el rey Sol, que él le indicaba el Estado soy yo, para hacer esa suerte de autocracia. ¿Podría comentarnos, por favor, qué otras formas precisamente de gobierno que son contrarias a esta forma democrática existieron en los distintos grupos, sociedades o estados? Muchas gracias por la pregunta, doctora Carolina. Sí, evidentemente partimos de, ¿no? El Estado soy yo, pero resulta ser que nos encontramos en diferentes estadios de la humanidad, por ejemplo, con regímenes de carácter autoritario. Y aquí podemos señalar lo que es precisamente Mussolini, lo que es, por ejemplo, el Tercer Reich con Hitler, ¿no? Vemos claramente lo que quiero dejar establecido en este sentido, más que hacer una división conceptual como tal, es que esta frase, esta célebre frase, el Estado soy yo, se replica en esta suerte de, podríamos decir, de dictadores que se dan, ¿no? A él, los diferentes estadios de la historia de la humanidad y que de manera posterior ya con la trayectoria de lo que fue justamente la evolución del constitucionalismo y todo lo que conocemos, luego de manera posterior no es que desaparece esta célebre frase, sino que se replica, reitero, en democracias, pero aparentes democracias, pero que en el fondo tienen otro tipo de concentraciones de poder, podríamos decir. Es decir, que esos gobiernos autócratas que personificaban o concentraban el poder en una persona, hoy en día también siguen practicándose, aunque el pueblo participe de manera formal en la elección democrática, pero una vez que estos asumen el gobierno, muchas veces migran a una conducta autoritaria o a veces totalitaria. Evidentemente ahí es interesante Por notar eso es que que cambia la pregunta. Nadie en la América Latina prácticamente, estamos generalizando, ¿no? sí, Pregunta si hay democracias o no, sino que la pregunta es qué tipo de democracia estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí vamos a lo que estaban mencionando. Es una autocracia. ¿Qué tipo de democracia sería con más fineza la pregunta que hoy deberíamos hacer? y ahí pregunto, por favor, voy a hacer un poco más informal mi intervención sobre este equilibrio de poderes, estimada Micaela. Normalmente se suele indicar dentro de estas diferencias de gobiernos democráticos de que el gobierno que es presidencialista debería tener más enfatizada esta división de poderes, esta distribución de funciones especializadas por órganos de poder. Pero en la praxis, y yo lo voy a hacer aquí como una crítica,
En la praxis pasa que los gobiernos democráticos presidencialistas suelen tener más bien un hiperpresidencialismo donde el órgano ejecutivo come, se subsume o coopta todo el poder público y los otros órganos quedan prácticamente reducidos en poder efectivo y real. Permítame ahí hacer alguna acotación y pedirle a usted su opinión. ¿Por qué sucede este fenómeno? Y puede también, por favor, Marcelo, interactuar como cientista político. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto, estimada Micaela? Daré la palabra al doctor Marcelo previamente porque es un contexto bastante de orden de filosofía política. Y luego paso yo, doctora Carolina. Claro que sí. Ah, tratando de, si podemos responder esta pregunta, nos ganamos el Nobel. No sé si existe el Nobel de Ciencia Política, pero lo podemos inventar. Yo de ahí me tengo que ir remitir a la historia. Nosotros somos un pueblo de caudillos, somos pueblos de líderes prominentes en toda América Latina, desde el Río Grande hacia el sur, los aztecas, los incas, etcétera, en el Río de la Plata, aquí en el sur. Entonces siempre se está buscando la figura del caudillo, está en nuestra sangre la figura del, lo digo en el buen sentido, del Mesías, del gran general o del gran libertador o del gran líder que nos va a sacar de la ruina y etcétera. Entonces eso está en la sangre latinoamericana, para bien o para mal. Entonces, esto hace que los presidencialismos sufran esta gran tentación, como vos describís muy bien. ah, lo veo en mi país en este momento, y ustedes seguramente han escuchado de nuestro presidente, que hoy se habla tanto de Messi como de Milei, que su figura, su impronta, anula su brillo, vamos a decir así, anula los otros dos poderes de nuestro sistema republicano. No porque quizás, entiendo, lo quiera hacer él voluntariamente, adrede, sino que justamente esta búsqueda de al fin alguien que llega y pone las cosas en orden, resuelve la inflación, etcétera, es como que está en nuestra sangre la búsqueda de esos líderes, diría Weber, carismáticos quizás, que nos presentan casi mágicamente la solución a nuestras dificultades. Eso está muy adentro. Por eso es muy resaltable cuando líderes que luchan contra incluso esa presión que el mismo pueblo ejerce sobre ellos y se mantienen en un estado de madurez, uno podría decir de humildad también, y siempre pendientes de que el equilibrio de poderes, esto de pesos y contrapesos, ¿no? A veces las situaciones o los contextos hacen que lo presidencialista tenga que ser más visible, más efectivo, y a veces hay contextos donde lo judicial debe ser más fuerte y a veces lo legislativo. Bueno, está en la sabiduría de los líderes de los gobiernos de mantener ese equilibrio. Gracias, Micaela. No sé si quieres acotar a la intervención de nuestro invitado Marcelo, o tal vez hacer un comentario en relación a una pregunta que se formula dentro del chat, que menciona lo siguiente. Dice, hace una referencia a un monopolio estatal. ¿Se refiere a un monopolio de poder o a una monopolización política? No recuerdo haber hablado de monopolización del poder, pero a ver, voy a acotar, ¿no? Obviamente, estimada Carolina, voy a reiterar la figura. Hay algunas constituciones. A ver, por ejemplo, el presidente de la República Argentina realmente es un referente súper importante para todos nosotros en Latinoamérica y pues estaríamos felices nosotros de tener un presidente de esta naturaleza. Nosotros dudamos mucho de aquellos que provienen de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda lamentablemente es marxista y es atea. Entonces está en contra precisamente de los principios básicos conservadores de los cristianos y de las sagradas escrituras. Ellos promueven el marxismo, el comunismo, la igualdad, la eliminación de pobres y ricos y ante todo la inexistencia de Dios.
Por eso es que yo pongo en serias dudas cuando viene un marxista comunista a quererme convencer de sus ideas y peor aún a tratar de poner sus ideas en nuestra constitución, querida Carolina. Sin duda, y solamente sobre el punto también, querida Micaela, hablaste de que había un pacto, un contrato social, y mencionaste algunos, bueno, pensadores de la teoría del contractualismo. ¿Puedes mencionar un poquito más al respecto en qué consiste esta teoría del contractualismo y mencionar a uno de ellos que tal vez por factor tiempo no pudiste abordar, que sin duda tiene directa relación con el principio de división de funciones, actualmente así conocido antes como equilibrio de poderes, que es precisamente Montesquieu? Perdón, Carolina, si me permiten interrumpir un poquito. Lo que Sí, pasa es Ricardo. que Marcelo ha hablado de algo muy importante, así como la doctora Micaela, y para no tener que tal vez preguntar al finalizar, aunque no acostumbro intervenir porque Carolina lo hace excelentemente. No te escuchamos bien, Ricardo. A ver, ahora sí Tema de mejor. volumen, quizás. Ahora sí mejor. Estoy más Ahí cerca. vamos. Sí, ahí está mejor. Sí, adelante, Ricardo, ahora sí. Bueno, para hacerlo un poquito más corto, tanto Marcelo como la doctora Micaela han hablado de algo muy importante del Estado y del gobierno. Yo camino por las calles y hablo con la gente y todos en el pueblo se hacen una pregunta y esta noche surge esa pregunta para que puedan contestarla tal vez Marcelo y complementar la doctora Micaela. ¿En un Estado democrático puede existir el autoritarismo como forma de gobierno? No sé si me han entendido la pregunta. Yo no creo que pueda existir, yo creo que existe, ¿no? No me parece que sea A eso voy. un Exactamente, a eso supuesto. voy. No, Pero no claro, son, no no, son claro. contrapuestos. No, puede haber en un Estado democrático un gobierno autoritario. O sea, podría existir bajo Sí, claro, todo. porque la doctora lo puede explicar en detalles jurídicos mucho más pertinentes que yo, pero sin duda, el carácter, porque el autoritarismo tiene que ver más, y eso tiene que ver con nuestra convicción bíblica también, con el carácter de quien está gobernando, ¿no? Entonces, el sentido de la concentración de poder en un hiperpresidencialismo te regala que seas autoritario en una forma muy sencilla. Así que sí, claro, existió y lamentablemente existirá sin ninguna duda. Debería haber organismos de control que justamente provoquen valga la redundancia, un control sobre el ejercicio, sobre quienes ostenten la posibilidad de un gobierno autoritario, ¿no? Ahí está el control, que es una de las grandes cosas que fallan en nuestros gobiernos, que son los organismos de control. En términos políticos, creo, no conozco el detalle de Bolivia, pero posiblemente sea así, deberían los organismos de control estar en manos de la oposición. Entonces, claramente en ese juego político, la oposición política controla al partido gobernante, pero a veces ni eso. Entonces ahí tenemos acá teníamos en el gobierno anterior, que la doctora muy bien mencionó, de claro carácter progresista, todos los organismos de control estaban en manos de miembros del propio partido gobernante. Así que desde la corrupción económica hasta el mal ejercicio del poder per se, era absolutamente descontrolado porque no había organismo de control ejercido por la posición política. Entonces, claramente eso es caldo de cultivo, perdón, para autoritarismos, aún en regímenes democráticos, sin ninguna duda. Doctora, tal Bien, vez. Micaela, perdón, por favor, retoma el uso de la Completa- palabra para que puedas acotar. Completamente de acuerdo, Carolina, con la posición del doctor Díaz. Evidentemente, creo que lo que ha señalado es absolutamente claro y inequívoco. Entonces, nosotros sí estamos pasando por esta situación, ¿no? Y reitero, gobiernos de carácter progresista, reitero que parecen ser democráticos, pero que en el fondo tienen un tinte absolutamente autoritario, porque en nuestro caso no existe evidentemente una activación para frenar por parte del bloque minoritario opositor y peor aún un tribunal constitucional que parece, podríamos decir, como nosotros los bolivianos decimos, un revuelto total, un enredo total,
y un órgano judicial completamente servil, ¿no? Tal vez para poder frenar con alguna acción legal, constitucional, algún impasse que tuviera la concentración de poder del órgano ejecutivo o alguna otra situación. Entonces, no, en nuestras anteriores constituciones, yo rescato nuestras constituciones de la República de Bolivia porque no se llegó a estos grados, ¿no? Hoy verdaderamente es un enredo jurídico, es un enredo además en el órgano electoral y lamentablemente de por medio están los bolivianos y quienes pagan la factura, lamentablemente, son aquellos bolivianos de a pie que deben trabajar cada día para poder sustentarse, o aquel boliviano que tiene un proceso, que no puede acceder a un soborno ante un juez o que no tiene poder para que se le resuelva su situación, su caso penal. En definitiva, como bien decían, los políticos este fin de año van a ser muy, pues van a tener una feliz Navidad, pero los trabajadores de a pie de nuestra patria, lamentablemente, tenemos que seguir luchando para obtener mejores días. Y ahí se concreta lo que usted decía, don Ricardo, el tema de que son democracias, pero que en el fondo tienen este autoritarismo, lamentablemente, afectando, yo pienso que a los más pobres y a los más débiles. Eso es todo, doctora Carolina. Muchísimas gracias. Y precisamente es inevitable al hablar de gobierno, Estado, hablar de poder. Y bien nos decía ahí Marcelo que el poder puede distribuirse territorialmente y nos hizo mención de las formas tradicionales jurídicas de distribuir este poder, organizando los estados en unitario, federal, autonómico. Y bueno, ya nos hizo la mención de las características más relevantes de esta forma de distribución de poder. Sin embargo, allí quisiera preguntarle a Marcelo, en tu criterio, querido Marcelo, ¿cuál de estas formas es la mejor? ¿Por qué razón? Y si alguna de ellas tiene algún sustento bíblico. Soy de los que piensa de que la concentración de poder siempre es un riesgo, ¿no? Siempre es un riesgo porque, otra vez, apelamos a nuestra cosmovisión bíblica. Desde la perspectiva de la Escritura, todos los seres humanos, tenemos miles de ejemplos, aún el rey David, que es uno de nuestros grandes héroes, cuando él percibió que tenía el poder absoluto y que podía hacer absolutamente lo que se le viene en gana, todos sabemos los problemas que trajo sobre él, sobre su familia y sobre la nación de Israel. Entonces, yo estoy totalmente convencido que el sistema republicano en términos de división de poderes, un gobierno de tipo federal, perdón, un estado de tipo federal, yo lo considero lo mejor porque la concentración en un solo lugar de un gobierno nacional sin tener en cuenta las características geográficas, económicas, demográficas, etcétera, de los otros estados o de los otros territorios. Viste, en Argentina hay un dicho, una frase que dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de una imagen muy concreta de que Dios tiene su oficina al lado del obelisco, si ustedes conocen la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí tenés una visión de la centralización del poder que nadie del interior, yo vengo del interior, no nos causa ninguna gracia esa frase, pero lo cierto es que la administración histórica hace que tengas que venir a Buenos Aires para algunas cosas. Volviendo al tema, yo creo que lo federal está muy bien y creo que desde lo federal es donde, voy a hablar bien políticamente, donde vos descubrís cuadros o actores políticos que obviamente no tenés que ser porteño para liderar la nación. Hay cuadros políticos en el interior, hay ciencia, hay tecnología, hay juventud, hay comercio exterior, etcétera. Entonces, para mí la forma federal es la mejor. Ahora, vos me decís algún ejemplo bíblico. Yo lo podría asociar en que desde nuestra cosmovisión bíblica y ahora evangélica en particular, no entendemos la concentración de una especie de Roma en América Latina, sino que entendemos en la soberanía de cada iglesia local, una iglesia pequeña, una iglesia grande, pero entendemos que cada iglesia
vamos a decir, representando los estados federales, vamos a decir así, espirituales en cada lugar de nuestros países, también tienen posibilidades, recursos de traer el reino de Dios y, hablando políticamente, de gobernar y de administrarse. Entonces, entiendo que ahí podemos hacer una especie de paralelismo con la forma federal. Muchísimas gracias. ¿Y por qué hacía esa pregunta? Porque, bueno, yo normalmente cuando doy esa apreciación de las formas de Estado, siempre hago una analogía del Estado con un ser humano. Y considero que el Estado evolutivamente puede partir de una forma primigenia unitaria, sencilla, porque hasta demográficamente es menor y es mucho más fácil controlar las cosas, pero a medida que ese Estado va evolucionando, igual que un ser humano, pues puede tener cierto haz de libertades y necesita desconcentrar esas facultades Exactamente, que se exactamente. despliega territorialmente hacia una autonomía, pero la autonomía es el camino, no el destino. Y en algún momento en esa etapa de Exactamente. madurez puede migrar hacia una forma federal. Podrán algunos discrepar con mi criterio, pero bueno, en esa misma lógica, y ahí pido el apoyo de la doctora Micaela, en este Estado ya consolidado, estructurado y dividido en órganos de poder especializados, hay una corriente actual del constitucionalismo que dice que el poder público es uno solo y que lo que existe simplemente es una división de ese poder en órganos con especialidades. ¿Cuáles son estos órganos? Háblenos al respecto, por favor, y por qué es tan importante ese equilibrio de poderes. ¿Cuál es en otras palabras, la necesidad de que todo Estado tenga consolidado este equilibrio de poderes? ¿Qué podría ocurrir en caso contrario? Muchas gracias, doctora Carolina. Evidentemente, de acuerdo a la teoría constitucional, debe existir check and balance, es decir, frenos y contrapesos, ¿no?, entre los diferentes órganos del poder público. Nosotros habíamos dicho que en el caso boliviano tenemos 4: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Además de ello, que a diferencia de lo que éramos República de Bolivia, verdaderamente un Estado unitario como tal, hoy tenemos el tema de las autonomías y de la descentralización. Sin ir más allá, creo yo que es un falso debate, una falsa redacción, porque en el fondo podemos ver que este marco autonómico, etcétera, que pretende establecer la Constitución, en el fondo es solamente centralista, es solamente un baño lo que se da, ¿no? Un barniz, podríamos decir. Ahora bien, en caso de que, como podría darse en nuestro caso, de que no se respete este tema de los frenos, contrapesos y el equilibrio que debe existir entre poderes, obviamente se llega a una concentración. Y lamentablemente el camino se allana en nuestro caso, en el caso boliviano, donde sí nosotros respondemos a una corriente de carácter progre, ¿no? Dada por esta izquierda y vestigios de la izquierda radical española. Entonces, vemos que lamentablemente no tenemos un poder, un órgano judicial imparcial, ni tampoco un tribunal constitucional. De ahí que se ahonda precisamente este problema, este gran defecto que tenemos, como es justamente la concentración de poder, porque un magistrado y un juez pues responde al presidente o al vicepresidente o al órgano ejecutivo o a algún ministro de Estado. Con lo cual no existe obviamente, podríamos decir, la añorada o el añorado equilibrio que debería existir, porque precisamente el problema está en la sistemática de nuestra Constitución. Reitero, cuando éramos república, creo yo que achacaban las críticas al Parlamento. Sin embargo, hoy, donde se tiene que achacar las críticas es la sistemática del texto constitucional, que reitero, responde justamente a estas corrientes de izquierda. Yo puedo hacer Gracias, una pregunta a la doctora Alarcón. por supuesto, Marcelo. Adelante, es un Doctora, conversatorio. para tener en claro en cuanto a la aplicación en tu hermoso país, la denominación plurinacional, yo entiendo lo que significa la palabra, pero no entiendo quizás en el detalle la aplicación de esa denominación al Estado boliviano. ¿Me lo podrías explicar? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, más bien por la pregunta.
Bueno, el tema de plurinacional es un tema de los ideólogos del proceso constituyente boliviano y con ello lo que ellos querían era decir que existen diferentes, en realidad lo de plurinacional se divide en varias situaciones, pluralismo jurídico, cultural, ¿no? De naciones y pueblos indígenas, pero básicamente ellos lo que quieren al hablar de pluralismo es introducir a todas aquellas comunidades, naciones, pueblos indígenas dentro del Estado, lo cual no es que está mal, pero Claro, yo reitero, la anterior constitución nos hablaba de que éramos interculturales. Entonces, no es que eran pueblos o naciones relegadas o excluidas o discriminadas por su origen indígena. Lo que pasa es que ahora el tema de pluralismo es la característica del nuevo modelo de Estado, aunque hay dos corrientes, una corriente que obviamente son los pluralistas, los que defienden todo aquello, y otra corriente que nos dice, en lugar de unir, ¿no? A todo boliviano o boliviana, sea el origen que tenga, lo que hace es dividirnos internamente. Y claro. esto lo corroboramos cuando vemos que la propia Constitución reconoce 36 naciones, perdón, 36 idiomas, ¿no es así, Carolina? 36 idiomas correspondientes a 36 naciones y pueblos indígenas originarios, lo cual ha dado la crítica de que ¿por qué 36? Esto hace una especie de desmembramiento entre las Claro. comunidades. Y voy a volver a reiterar al señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha sido un buen presidente de nuestro país, pero que hoy en día es satanizado. Y él se encuentra en Estados Unidos, obviamente ha pedido el respectivo tema político para su situación. Decían, nosotros no podemos permitir que Evo Morales Saima venga y establezca un nuevo gobierno y termine enfrentando comunidad con comunidad, nación indígena con nación indígena, porque este tipo de ideología, reitero, de la izquierda radical española y de algunos ideólogos izquierdistas de mi país que han fraguado las teorías del pluralismo, lamentablemente está dando lugar a este horrible resultado que podemos ver en nuestro país de confrontación y de enfrentamiento, doctor. Claro. Bien, y yo voy a hacer un comentario al respecto, por favor, en relación a esta importante mención que se hacía sobre la posibilidad de que un Estado, no obstante de ser federal o autonómico, pueda tener una forma interna prácticamente marcadamente concentrada de funciones o facultades. Y encuentro dentro de nuestro chat, por ejemplo, la mención de un ejemplo bíblico donde dice la administración que Moisés optó en base al consejo de Jetro, ¿no? Para poder precisamente evitar esa reconcentración de facultades y precisamente delegar facultades para poder hacer más efectiva, eficiente su labor. Aún ahí encontramos un ejemplo bíblico de cuán importante es aquello, porque ¿de qué serviría ser un Estado federal y ser marcadamente concentrado en facultades? O aún siendo federal, que sea, por ejemplo, con un gobierno totalitario, ni siquiera autoritario, totalitario de la vida del ser humano y que no permita libertades ni tampoco democracia, o que pretenda prorrogarse de manera indefinida en el tiempo. Eso a manera de cierre, y justamente ya el último punto que Excelente. quiero precisamente acotar y pedirles a ambos es la perspectiva bíblica del eje que les ha tocado. Esto porque el tiempo nos ha ganado y no quiero tampoco abusar de ustedes por la diferencia de horario. Por favor, tal vez indistintamente Marcelo, Micaela, hacer alguna mención en cuanto al eje respectivo y la perspectiva bíblica, ¿no? Que puedan tal vez complementar o acotar. Si vamos me quedo con el tema de la división de poderes, ¿no? Y me quedo con el tema de la federalización en cuanto al formato de nuestro Estado, que como vos muy bien mencionaste, tiene que ver con lo complejo de un cuerpo y con las funciones de cada cuerpo y las etapas, ¿no es cierto? Al principio, hasta uno podría decir, los que somos padres, al principio nuestros hijos ejercemos un poder, no voy a decir autoritario, pero no hay cuestionamientos, por decir así, y a medida que las etapas de la vida van pasando, nuestros hijos van adquiriendo cierto poder e independencia hasta llegar un momento que toman sus propias decisiones, pero no deja de haber una dependencia en relación a sus padres respecto de lo que es respeto y todo lo demás. Yo veo mucho
en la escritura ese sentido, ¿no? De realización, vamos a decir así, de esa independencia, de esa posibilidad de crecimiento, pero que no significa independencia, ¿no es cierto? O sea, Dios tiene una concentración de poder para nuestro bien y es lo que anhelamos siempre de nuestros líderes gubernamentales, que a la hora de ejercer su capacidad de poder dada por el voto del pueblo, por el respaldo de la Constitución Nacional, lo hagan desde la perspectiva de servicio, amor a Dios, amor al prójimo, y sean conscientes de que nadie está en esa posición para ser servido, sino para servir. Creo que la democracia, más allá de nuestros males y de algunos ejemplos de corrupción, sigue siendo el mejor modelo más ajustado a lo que encontramos en la Escritura y creo que me voy a meter ahora a lo pastoral, es desafío de la Iglesia en instituciones como la Academia de Daniel, la tarea docente de la doctora, lo que podemos hacer de aquí, de ir animando, llamando, descubriendo a nuevos actores políticos que perciban este llamado de Dios y que en la profesionalización y en el amor de dedicar su servicio a la patria encuentren, sean usados por Dios para llevar a cabo adelante las mejores democracias que nuestros países necesitan, ¿no? Me gustaría quedarme con esa reflexión final. Por tu parte, querida Micaela, algo que puedas acotar en cuanto a la perspectiva bíblica del eje que has desarrollado de manera extraordinaria. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Evidentemente reitero la parte de que las Sagradas Escrituras nos dice que el juez justo es nuestro Señor. Él es el juez justo y Él con vara de hierro ha de administrar justicia y en su segunda venida ha de establecer un verdadero gobierno, ¿no es así? Que ha de sobrepasar todo lo que nosotros los humanos podemos teorizar o pasar como ciudadanos, ciudadanas, etcétera. Creo que una última reflexión es importante que los espacios políticos de decisión política sean asumidas por el voto o por personas evangélicas. Vemos que en nuestro parlamento, por ejemplo, existen diferentes parlamentarios que devienen del activismo, por ejemplo, vienen muchas de los LGTBI. No tengo nada en contra de ellos, si se acercan a Dios pueden cambiar, obviamente son como todos nosotros, pero creo que el voto de un evangélico hace mucho en espacios y en arena política. Por eso es que es importante que los evangélicos lleguen a estos espacios para también ser voz de muchos que no pueden llegar ahí. Con ello concluyo. Muchísimas gracias. Bueno, y por respeto al tiempo, pregunto si en nuestro auditorio virtual alguna persona quiere hacer alguna pregunta de cierre o si no, nuestro propio director general, para si no acto seguido hacer las partes conclusivas. Solamente por mi parte acotar algunos pasajes bíblicos que he encontrado relacionados a los ejes abordados. Es interesante como en Romanos 13:1, precisamente ratificando el tema de la autoridad, expresa de que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego Tito 3 nos recuerda que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, que obedezcamos, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero ojo, hay ahí que matizar, ¿no? Cuando también Pedro nos exhorta, si juzguemos si es más justo, puede ser a los hombres antes que a Dios, siempre recordando ese principio de autoridad por encima soberana y suprema de nuestro Creador. Lo propio dice Daniel 2:21, cuando dice Dios da el reino a quien quiere, pero también obviamente lo hace para servirlo. Y evidentemente para cierre en la parte de división de poderes o actualmente división de funciones, encontré el pasaje de Isaías 33:22 que dice, porque Jehová es nuestro juez, pero es nuestro legislador también dice, y Jehová es nuestro rey. Y si ustedes analizan, ambos elementos hacen administración de justicia, legislación y gobierno, potestad ejecutiva. Esto para poder simplemente complementar y hacer la parte conclusiva. Devuelvo el micrófono a nuestro director general para que pueda dar las palabras. Simplemente agradecer la presencia de Marcelo y de Micaela. Gracias por este apoyo extraordinario. Que Dios bendiga sus vidas.
que multiplique frutos sus manos y que también podamos disfrutar en un tiempo de familia, un necesario receso también académico. Y bueno, bendiciones para todos. Pasen felices fiestas. Quiero saludarles y agradecer antes de cortar esta oportunidad. Un gusto conocerte, doctora Alarcón, te felicito. Realmente la solidez de lo que presentás es extraordinario y me parece genial porque es lo que nuestros pueblos necesitan. El año que viene en Bolivia es un año muy especial de elecciones, muy crucial, y yo quiero comprometerme a mi ayuda, a mi apoyo a la Academia de Daniel. Si hacemos el esfuerzo, yo quiero ir a Bolivia a dar algún par de conferencias o encuentros. Estamos trabajando un tema político de líderes líderes políticos que surgen a partir del caos, y me parece que esa visión puede ayudar a mover el avispero, como decimos, allí en este hermoso país. Así que oremos y veamos posibilidades de esfuerzo y todo lo demás no estoy tan lejos, y de poder hacer algo y de paso poder conversar presencialmente con vos, Ricardo, y con vos, Carolina. Un gusto y buenas noches y Dios les bendiga. Gracias, contamos contigo, Marcelo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y pues nos vamos a reencontrar, claro que sí, agradecida por su atención. Bendiciones para todos. Doctora Varelia, contamos con usted, como dijo Marcelo. La verdad que yo quiero añadirme también a lo que manifestó Marcelo. Realmente complacidos con todo lo que nos ha compartido y en excelencia bendecir su vida también, ¿no? Y bueno, será con todos nosotros. No olviden darles un like a todos los que nos están viendo. Suscríbanse a la Academia de Daniel. Y para finalizar, un abrazo para este próximo año 2025. Las fiestas que las pasen en familia de una forma excelente y obviamente con el corazón de Dios. Que Dios los bendiga y damos el área técnica ya a la finalización del presente conversatorio. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.